Bienvenidos, mis queridos hermanos, a nuestro programa Conociendo Nuestra Fe a través de su canal Jesús TV. Como siempre, pues para mí es una dicha, es un privilegio que ustedes permitan que comparta con ustedes en la intimidad, ahí donde ustedes están. Y qué bendición cuando vemos que los medios de comunicación nos permiten llegar a los más recónditos lugares de la tierra. Así es que para mí mucho gusto estar con ustedes. Estamos ya prácticamente al final de la cincuentena pascual. Estamos en plena novena del Espíritu Santo, que es la preparación para la que nosotros le llamamos la tercera Pascua del año, que se celebra pues con la fiesta de Pentecostés, con la solemnidad de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre la Santísima Virgen María, los apóstoles y los primeros cristianos que estaban reunidos en el cenáculo. Esa es pues la fiesta que estamos por celebrar. Ahora bien, fíjense mis queridos hermanos que es interesante que cuando nosotros recitamos la profesión de fe, es decir, cuando nosotros en el credo hablamos del Espíritu Santo, decimos que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida. La figura del Espíritu Santo en la Sagrada Escritura empieza a aparecer en el mismo principio. Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 3 dice: al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era soledad y caos, y las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Fíjense ustedes qué interesante esto, porque aquí nos dice que el Espíritu Santo viene a ordenar lo que estaba desordenado, porque imagínense usted las palabras con las que describe la situación, el Génesis. Había oscuridad, caos y soledad, tres cosas interesantes. Imagínese usted en una habitación desordenada, donde hay caos, ¿verdad? Todo está patas arriba, como decimos nosotros. Y para ajuste de penas está oscuro y usted está solito ahí. Mire, corre cualquier riesgo, para donde se mueva se puede tropezar, se puede golpear, se puede caer. Entonces, ¿qué hace usted para poner orden ahí? Pues lo primero que busca es cómo encender una luz. No es por casualidad que el switch de la luz está normalmente cerca de la puerta, porque cuando uno entra a una habitación que está oscura, lo primero que busca es cómo encender la luz. Y por eso es que el Espíritu de Dios es el que va a poner orden, es el que va a iluminar de alguna manera la situación para que todo se ponga ordenado, y entonces va a empezar el milagro de la vida, porque a partir de que hay luz empieza ya todo el proceso de la creación, hasta llegar por supuesto a la creación del ser humano, ¿verdad? Entonces miren qué bendición, ya el Espíritu Santo está ahí. Los profetas a lo largo de la historia del pueblo de Israel también hablan del Espíritu Santo. El profeta Ezequiel, en el capítulo 36, versículos del 24 en adelante, dice lo siguiente: los tomaré de entre las gentes donde estaban, los recogeré de todos los países y los conduciré a su tierra. Los rociaré con agua pura y los purificaré de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra
y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que vivan según mis preceptos, observando y guardando mis leyes. Precisamente esto es de lo que nosotros hablamos en el credo cuando decimos que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida. ¿Qué es lo que nos promete a través del profeta Ezequiel el Señor? En primer lugar, habla muy claro sobre el asunto del bautismo, pues, ¿verdad? Derramaré sobre ustedes agua pura. Claro, nos va a lavar, nos va a limpiar, nos va a redimir del pecado a través del bautismo, y eso es importante. Pero dice que va a cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. Vea usted, quizás el más grave de los problemas que actualmente tenemos en la humanidad es eso. Se nos ha ido endureciendo el corazón hasta llegar a tener corazones empedernidos, o sea, hechos de piedra. Mire usted, yo me recuerdo allá lejos, ¿verdad? Hubo un crimen en Guatemala hace muchos años, debe haber sido por allá por la década de los 50 del siglo pasado. Y resulta que apareció el cadáver mutilado de una mujer cerca del cementerio general, metida entre un costal. Se fue conocido como el crimen de la encostalada, así le decían la gente. Mire usted, fue cuestión de como 8 o 10 días de pasar hablando de lo mismo y que quién era, cómo la habían matado y todo lo demás, y la prensa y la radio, todo la famosa encostalada. Yo le digo una cosa, eso se ha vuelto ahora común en nuestro medio. No 4 o 5 cadáveres mutilados aparecen envueltos en sábanas, envueltos en nylon y como usted quiera, metidos en bolsas. Mire, y a la gente ya eso lo mira con una indiferencia. Bueno, ya es lo de todos los días, pues. Ya no le ponemos coco, como dicen los muchachos. Otro más, otros más. Y luego, tener un corazón de piedra, tener un corazón empedernido, también es tener un corazón indiferente. Cuando las abuelitas querían decir que a uno no le importaba nada o todo se le resbalaba, como decían, es que este tiene cara de lavadero. ¿Por qué? Porque en el lavadero todo se va. Y entonces, mire, pues, ¿y qué voy a hacer yo? Y yo no puedo hacer nada y que todos ahí. Claro, vemos necesidades, vemos problemas, pero ¿qué vamos a hacer? Hay guerra. ¿Dónde? En Gaza, en Ucrania, en Uganda, eso queda muy lejos. Yo no sé ni por dónde son esos lugares. Aquí no tengo problema, yo estoy tranquilo. Hermano, pero allá está muriendo gente. Y entonces si mi corazón es un corazón de piedra, ¿a mí qué me importa? Hay hambre. Y voy a decir una cosa, no me voy a ir muy lejos. En Guatemala, los niveles de desnutrición infantil son enormes. Hay gente en Guatemala que pasa hambre y que muere de hambre. Ah, sí, pero no es cerca de mi casa, pues, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, tengo mi despensa llena y tengo lo necesario y hasta un poquito más. Y los demás, bueno, pues que cada quien saque su banquito al sol, ¿verdad? ¿Acaso es problema mío? Cada quien hace como quiere. ¿Y para qué hacen esto y para qué hacen el otro? Mire usted el problema de los migrantes. ¿Y para qué se vienen, pues? ¿Y para qué andan tan lejos de su tierra? Hermano, hay que ver la situación que obliga a la gente a dejar su país, a dejar su casa, a dejar su familia para emprender una aventura que muchas veces termina mal. Entonces, pues, esa indiferencia
ese corazón empedernido, el Espíritu Santo viene a cambiarlo. Viene a cambiarlo en un corazón de carne, en un corazón compasivo, en un corazón misericordioso, en un corazón como el de la Madre Teresa de Calcuta, que ella era albanesa, de Albania, que en Europa, y ella era albanesa. Es más, ella se hizo religiosa y en Calcuta era la superiora de la congregación donde ella estaba. Era la directora de un colegio para la gente que podía pagar un colegio en Calcuta. Pero ¿qué fue lo que le conmovió? Ver la situación de miseria, ver la situación de enfermedad, ver la situación de pobreza extrema. Ella pudo haber dicho, bueno, mi misión es trabajar como directora del colegio allá con los muchachitos que se portan bien. Pero ella no. Pensó, bueno, ¿y quién se va a hacer cargo de estos pobres? ¿Quién se va a hacer cargo de estos necesitados? Y entonces se lanza, fíjese usted, a encontrarse con esta gente marginada y enferma. Cuentan que un día en las calles de Calcuta se acerca a uno que estaba tirado ahí medio leproso y qué sé yo, y no sé. Y cuando ella se acerca, aquel le dice, hermana, yo no soy cristiano. Como quien dice, mire, de mí ni se preocupe, pues yo no soy de los suyos. Y Madre Teresa le dice, pero sufres. Y aquel hombre le dice, sí, sufro mucho. Entonces le dijo, si sufres, eres mi hermano. Y lo recoge y lo atiende. Mire, eso es tener un corazón de carne, como lo tenía el santo hermano Pedro, que recorría en las calles de la Antigua a los enfermos convalecientes y cargados en sus espaldas los llevaba al convento de Belén para atenderlos, para cuidarlos. Como han hecho durante tantos años las hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl, pues el mismo San Vicente que recogía a los huérfanos en las calles de París, y después las hijas de la Caridad en todas partes. Y en Guatemala, por cierto, hasta una canción les hicieron, ¿verdad? Cuando yo me muera, ¿quién me enterrará? Solo las hermanas de la Caridad. Cuando yo me enferme, ¿quién me dará un banco? Solo las hermanas de sombrero blanco. Eso es tener un corazón de carne. Y entonces tenemos que sensibilizarnos. Y entonces cuando le pedimos al Señor que nos dé un corazón de carne, el Señor nos provee incluso de los dones necesarios para que nosotros podamos cuidar de nuestros hermanos y ejercer ese don de la caridad. Ahora bien, eso es el corazón de carne, pero también eso es el dador de vida, el Espíritu Santo que nos da vida. Pero todavía hay algo más, es el Espíritu Santo como Señor y dador de vida. Si usted se recuerda lo que leímos en el profeta Ezequiel, dice que nos va a cambiar el corazón de carne, pero también dice que va a poner en nuestro corazón los mandamientos de Dios para que los cumplamos. O sea, sí, nosotros necesitamos los dones del Señor, nosotros necesitamos la ayuda del Señor para servir a nuestros hermanos, pero lo tenemos que hacer bajo una disciplina, bajo las órdenes del Señor de vida. Me recuerdo de un retiro de vida en el Espíritu al que asistí con el recordado padre Emiliano Tardif, que por cierto está en camino a los altares, y Dios quiera que tengamos la dicha de verlo algún día beatificado y ojalá canonizado. Pues resulta que con el padre Emiliano estábamos en el retiro, y cuando se llegó el momento pues de rezar por la efusión del Espíritu Santo, el padre nos pasó unos papelitos donde nos pedía que escribiéramos cuáles eran los dones que nosotros queríamos y para qué los queríamos. Bueno, pues cada quien agarró su papel y empezó a escribir.
Y cuando le pasaron los papelitos al padre, él los empezó a leer. Bueno, dice, aquí hay un hermano que pide el don de la palabra porque él quiere predicar la palabra de Dios en su comunidad, porque hacen falta predicadores. Aquí hay otro hermano, dice que quiere el don de discernimiento porque él quiere ser el coordinador de su comunidad, de su grupo de oración. Aquí hay otro hermano que dice que quiere el don de sanación porque él quiere ir a orar por los enfermos para que los enfermos se sanen. Y así pues cada quien pedía. Y entonces el padre en un momento dado dijo, miren, lo siento, pero en estas condiciones no se puede recibir al Espíritu Santo. Todos nos quedamos asombrados, ¿verdad? Porque todos esperan. Y ahora entonces, la única manera, dijo, de recibir al Espíritu Santo es como lo recibió la Santísima Virgen María. Y entonces nos vamos al Evangelio según San Lucas, cuando la Santísima Virgen le pregunta al ángel, ¿y cómo será esto? Porque no conozco varón. Por supuesto no se estaba negando a lo que el ángel le pedía, sino que quería estar enterada, quería tener una certeza de qué era lo que el Señor quería de ella. Y entonces el ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nazca será santo y se le llamará Hijo de Dios. ¿Y usted qué cosa tremenda? No cabe duda que esta es una respuesta muy fuerte de parte de Dios a través del ángel a la Virgen María. Sí, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Para un israelita eso era muy entendible. Cuando se viaja por el desierto, lo que más le afecta a uno es el sol. Y entonces la necesidad es estar en la sombra. Y entonces las caravanas que van, llevan tiendas de campaña. Pero no es que cada persona lleve su propia tiendita, ¿verdad? Por imagínese usted, sino que el dueño de la caravana lleva una carpa grande, una tienda grande, algo así como vemos nosotros las carpas de los circos, digamos, de donde cabe bastante gente. Y entonces, claro, a donde llegan en un punto, ahí arman la carpa y entonces ya todos los que van en la caravana se pueden poner a la sombra, pero solo pueden refugiarse en la carpa los que están bajo la autoridad del que guía la caravana. El que guía la caravana es el que dice dónde hay que parar, a qué horas hay que parar. Bueno, y hay que colaborar también en armar la carpa, pues. Hay que colaborar en poner las condiciones y luego, por supuesto, ¿verdad? Cuando el caravanero dice, nos vamos, pues nos vamos. Estamos bajo su autoridad. Y entonces por eso el ángel le dice, la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es decir, te tienes que poner bajo la autoridad del dueño de la carpa. Y la respuesta de la Santísima Virgen es explícita, versículo 38, ¿verdad? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. O sea, pues, que la Santísima Virgen acepta esa comisión de Dios y se pone bajo las órdenes de Dios. No empieza a pedir un montón de cosas ni a poner sus condiciones. Sencillamente se ofrece al Señor y se ofrece en calidad de esclava. Ella entendió bien que el Espíritu Santo iba a ser a partir de ese momento el Señor y el dador de vida. Estamos, mis queridos hermanos, para celebrar dentro de poco la solemnidad de Pentecostés. Nuestro recordado San Juan 23, ¿verdad? Cuando convocó al Concilio Vaticano II, hizo una oración que se repitió durante varios meses.
se repitió esta oración en todos los templos, al final de la misa se rezaba esta oración que dice: repítase en el pueblo cristiano el espectáculo de los apóstoles reunidos en Jerusalén después de la ascensión de Jesús al cielo, cuando la iglesia naciente se encontró unida en comunión de pensamiento y de plegaria con Pedro y en torno a Pedro, pastor de los corderos y de las ovejas. Dígnese el Divino Espíritu escuchar de la manera más consoladora la plegaria que asciende a Él desde los rincones de la tierra. Renueva en nuestro tiempo los prodigios, como en un nuevo Pentecostés, y concede que la Santa Iglesia, permaneciendo unánime en la oración con María, la Madre de Jesús, y bajo la dirección de Pedro, acreciente el reino del Divino Salvador, reino de verdad y justicia, reino de amor y de paz. Esta fue la oración que durante varios meses se rezó por orden del Papa San Juan XXIII. Y el resultado de esta oración fue la convocatoria al Concilio Vaticano II, donde se reconoce el trabajo de los laicos, donde en el número 33 dice que los laicos estamos llamados a ser presente y operante a Cristo en los lugares y condiciones donde la iglesia no podría ser sal de la tierra si no es a través nuestro. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que estar dispuestos a abrirnos a esa acción del Espíritu Santo. El hecho de Pentecostés no es un hecho único e irrepetible. El hecho de Pentecostés se repite en la misma Sagrada Escritura, en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles. Pueden ustedes encontrar cómo, cuando los primeros cristianos evangelizaban, bueno, pues imploraban también la fuerza del Espíritu Santo sobre los recién bautizados. Es decir, pues se necesita que nosotros nos abramos a la acción del Espíritu Santo. Pero eso sí, recibiendo al Espíritu Santo como lo que es, como el Señor y dador de vida. Muchos quieren que el Espíritu venga a ellos como dador de vida, ¿verdad? Que les dé los dones y que esto, que los capacite y que no sé qué y tal cosa. Pero el problema es cuando tenemos que estar bajo el señorío del Espíritu Santo. Es decir, dejar que sea Él, el Espíritu Santo, el que camine con nosotros, el que nos guíe, el que nos convenza y el que nos impulse a ser testigos de Jesús. El testigo es el que da fe de lo que le consta. O sea, es el que puede compartir una experiencia. Y entonces nosotros estamos llamados a eso, a tener una experiencia de vida, un encuentro personal con Jesús nuestro Salvador y con la fuerza del Espíritu Santo, ir y compartir esa experiencia con nuestros hermanos en todos los sentidos de la palabra. Así es que, mis amados hermanos, cuando estoy a punto de cumplir un año más de pertenecer a Renovación Carismática Católica, porque yo empecé con Renovación Carismática en la vigilia de Pentecostés del año 76, bueno, pues entonces del siglo pasado, por supuesto. Entonces, miren, hermanos, cuando estoy a punto de llegar a ese aniversario, quisiera junto con ustedes renovar también esa oración, esa petición al Espíritu Santo, que venga a la vida de cada uno de nosotros, que lo recibimos como dador de vida, pero que también lo recibimos como nuestro Señor, como el que guía, como el que dirige, como el que es el que lleva el timón en nuestra vida. Que así sea, mis queridos hermanos. Feliz Pascua de Pentecostés.